Buenas, soy Marta Galloso, pertenezco al grupo de investigación ABIO, Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible de la Universidad Politécnica de Madrid, y lo que vengo a mostraros hoy es el proyecto FeminMath en el que participé en 2019 y en el que se estudió la problemática de la feminización de la pobreza energética en la ciudad de Madrid. La pobreza energética es una problemática que sufren aquellos hogares que no disponen de los recursos suficientes para hacer frente a las necesidades energéticas del hogar. Estas necesidades cubren un amplio abanico de aspectos que van desde mantener la vivienda a una temperatura adecuada, como también está relacionado de manera directa con el entorno urbano y el abastecimiento de recursos energéticos en un contexto global. A lo largo de la historia se han escogido diferentes enfoques que han permitido delimitar y medir la pobreza energética a nivel económico, edificatorio, urbano o incluso social. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno multiescalar y multidimensional. En el estudio de la pobreza energética hay que diferenciar entre la corriente que se centra en el estudiar el fenómeno en el sur global y en el norte global, que este último sería el correspondiente a nuestro contexto, y en el norte global el estudio del fenómeno se remonta como 30 años atrás y comenzó a estudiarse desde lo que llamamos el enfoque de ingresos y gastos, en el que se fija un umbral de gastos y se relaciona el nivel de renta con el precio de la energía y la calidad de la vivienda. En España, además, tarda un poco más en perfilarse este fenómeno y no es hasta 2012, a través de diferentes informes bianuales, que se consigue realizar un registro de los hogares afectados. En este estudio ya se incluye el segundo de los enfoques más utilizados para abordar la caracterización de la pobreza energética, que es el enfoque consensuado y que en su origen tomaba los datos del panel de hogares de la Unión Europea y a nivel español y autonómico de la encuesta de condiciones de vida, en la que se incluyen datos subjetivos a partir de respuestas como la percepción de confort térmico. Y bueno, es a raíz de la primera de las frases que aparece en esta diapositiva que nos empezamos a hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver el género con la pobreza energética? Ya sabíamos lo que habíamos oído muchas veces, que la pobreza tiene rostro de mujer, porque según reflejan muchos informes hay mayor incidencia de pobreza en mujeres, porque además va en aumento y es más severa, y personas que habían investigado antes que nosotras sabían que faltaban datos desagregados para poder profundizar sobre el tema. Entonces, bueno, un poco el telón de fondo de precarización y de reparto desigual de tareas que sabemos que condiciona el acceso a las oportunidades de las mujeres. También sabíamos que, bueno, que el abastecimiento energético no deja de estar ligado a la disposición de recursos y, por lo tanto, afecta directamente a la calidad de vida de las personas que no pueden acceder a ello. Y además ellas dedican más tiempo a las tareas de cuidados que se llevan a cabo generalmente dentro del hogar, en esa esfera privada, y que según el INE la dedicación es de 30 horas semanales para ellas y de 14 horas semanales para ellos. Por lo tanto, además de sufrir materialmente el fenómeno, su exposición a extremos térmicos derivada de una situación de pobreza energética pues es mayor. El proyecto FeminMath nace a raíz de los resultados del estudio técnico sobre pobreza energética de la ciudad de Madrid, elaborado en 2016 para el área de consumo del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Ecologistas en Acción, en el que se establecieron diferentes grupos en función de su renta y de su gasto. Bueno, este informe arrojaba que había 3 grupos fundamentales que están en situación de pobreza energética y que forman el 23,48% de la población. Estos grupos tienen unas características socioeconómicas y de hábitos de consumo energético y de estado de vivienda específicos. Una de las cosas que detectamos es que en muchos casos estos 3 grupos tenían como sustentadora principal a una mujer. En Madrid el 40% de los hogares cuentan con una mujer como sustentadora principal al frente y en estos 3 grupos se superaba esta cifra en más de 10 puntos. Entonces, bueno, nos fuimos a intentar describir el fenómeno, bueno, la distribución geográfica del fenómeno, superponiendo renta a un indicador agregado de diferentes aspectos que influyen en las necesidades energéticas y que sitúa los 3 tipos de hogares que somos capaces de analizar, porque son mujeres las principales sustentadoras en estos casos, en los diferentes distritos, ¿no? Y bueno, lo que hallamos fue una correlación directa entre estas áreas delimitadas y los barrios vulnerables y la distribución del fenómeno en Madrid. Bueno, tras realizar este informe se hizo patente la incapacidad resultante de poder describir el fenómeno a escala intrahogar, por la manera en la que se recogen los datos, ¿no? Que establece una visión monolítica en torno al hogar como unidad. Por lo tanto, es imposible medir el impacto del fenómeno para los diferentes miembros del hogar.
Es el momento en el que decidimos saltar al trabajo de campo y decidirnos por introducir una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad para poder desentramar qué ocurre en estos hogares tipo que habíamos detectado. Entonces, bueno, establecimos una serie de temáticas con los campos que aparecen en la diapositiva y intentamos hacer especial hincapié en responder a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué uso se hace de los servicios energéticos? Entonces establecimos una serie de hogares para cada miembro del hogar, preguntando sobre cómo se organizaban económicamente para el pago de suministros, etc. También saber cómo impacta la temperatura de la vivienda en esa dinámica de uso y bueno, lo que hicimos fue llevar a cabo una monitorización durante todo un año a estos hogares entrevistados con 2 equipos de medición por vivienda. También lo que queríamos responder es qué supone sufrir pobreza energética, ¿no? Entonces dejamos diferentes aspectos a través de la entrevista semiestructurada para hablar sobre las emociones y sobre todo lo que lleva implícito sufrir este fenómeno y cómo se hace frente a las temperaturas extremas, ¿no? Queríamos saber también cómo se modifican los hábitos de acondicionamiento en función de ser pobre energético o no. De manera complementaria también medimos el impacto en salud junto al Instituto de Salud Carlos III y bueno, llegamos a una serie de conclusiones, como que la identidad de las mujeres que entrevistamos se fusionaba con la del hogar y entonces ya no ponían la calefacción cuando estaban solamente ellas en casa realizando estas tareas de cuidado, sino cuando había otras personas, visitas, otros miembros del hogar. Y bueno, se producía también una devaluación de la autoestima y un pensamiento de estigma y de vergüenza a la hora de hablar de la situación de pobreza energética, muchísimos trastornos de ansiedad. Y por último, una normalización total del fenómeno y de la precariedad, lo que dejaba también entrever en ocasiones muchos discursos de odio, o sea, como veis, de auténtica actualidad política. Y bueno, además, también a través de estas entrevistas detectamos que hay una relación muy importante entre estos hogares y la violencia de género y también que se produce una segregación de capacidades desde la infancia en función de los roles de género, por lo que muchas mujeres no son autosuficientes a la hora del mantenimiento cotidiano de los equipos. Frente al gran problema de los datos que rodea el análisis del fenómeno y que tiene que ver con la falta de reconocimiento de ciertas tareas y de cuestiones culturales, ¿no? Como la visión monolítica del hogar, pues bueno, sí que es posible encontrar ciertas iniciativas que están implantándose desde Europa y que están relacionadas con el gender mainstreaming o la introducción de perspectiva de género en todas las áreas para promover la igualdad. Y por último, y bueno, no menos importante, pues cómo influye todo esto en el modelo de sostenibilidad y de consumo que podemos permitirnos como planeta, ¿no? Un parque de viviendas que actualmente es ineficiente y unos equipos energéticos que son obsoletos, pues no son el camino a seguir precisamente. Entonces, bueno, a modo un poco de brindis al sol, pues también creemos que es una potencialidad el estudio de la feminización de la pobreza energética y trabajar por una transición energética sostenible que reconozca y garantice el derecho a la energía y camine hacia un modelo de sociedad feminista y respetuoso con el planeta. Por último, hace poco soltamos en abierto el libro con los resultados y ahora mismo es gratis tanto su acceso como su descarga a través del archivo digital de la Politécnica de Madrid. Y bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y espero que estéis todas bien.